Para reducir costes, Recursos Humanos envió un correo electrónico congelando mi plan de pensiones de 30 años. Se les olvidó la cláusula de salida en mi contrato de fundadora que estipulaba que cualquier cambio adverso en mi compensación activaría una penalización obligatoria de 25 millones de euros, pagadera en 3 días hábiles. Su medida de recorte de gastos estaba a punto de llevarlos a la quiebra. Sabía que el funeral había comenzado cuando el director financiero llamó a la congelación de las pensiones un pequeño contratiempo. Lo dijo con el mismo tono que usarías para hablar de un atasco en la impresora. Ni una palabra sobre las 3 décadas que dediqué a la empresa. A construir estratégica global desde 2 sillas plegables y un calefactor en un local alquilado en Usera hasta convertirla en un gigante que cotizaba en el IBEX 35. Ni siquiera una llamada, solo un correo electrónico. Uno de esos fríos mensajes de Recursos Humanos que parece escupido por un chatbot atiborrado de jerga corporativa sobre la evolución de las prioridades fiscales. Sus beneficios del plan de pensiones quedan suspendidos temporalmente a la espera de una revisión para la optimización de costes. Sin saludo, sin firma, ni siquiera una maldita coma mal puesta que le diera algo de personalidad. Me quedé sentada en mi cocina, con el albornoz todavía húmedo de la secadora y la tostada con aceite de oliva sin tocar, releyendo el correo como si pudiera cambiar, como si al mirarlo fijamente las palabras fueran a reordenarse en algo humano. Pero no lo hicieron. Nunca lo hacen. Y fue en ese momento, sentada en aquella cocina de mi piso en el barrio de Salamanca, con el zumbido del frigorífico sonando como un triste contrabajo de jazz, cuando me di cuenta de que ya me habían enterrado. Habían dicho sus pequeñas oraciones, habían arrojado una flor de recorte presupuestario y habían seguido adelante para apaciguar a sus amos del capital riesgo. Y si estás escuchando esto y pensando, joder, qué cabrones, hazme un pequeño favor. Dale al botón de suscribirte. Sí, ya lo sé. El 97% de la gente simplemente merodea por aquí, cotilleando nuestro caos sin compromiso. Déjanos un like o una suscripción. Mantiene al equipo en marcha cuando la decadencia corporativa como esta nos hace querer gritar dentro de nuestras tazas de café con leche. Vale, volvamos al accidente de tren a cámara lenta. Mira, esto no era una congelación de pensiones cualquiera. Era mi pensión. 30 años de domingos, crisis, reuniones de emergencia fuera de la oficina, adquisiciones, despidos, recuperaciones. Yo era a la que llamaban cuando los proveedores se echaban atrás, cuando los centros de datos se incendiaban. Nuestro primer director de operaciones intentó pasar como gasto un yate y tuvimos que tapar un agujero de 6 millones de euros de la noche a la mañana. Nunca pedí ser el centro de atención. Me gustaba ser el andamio, invisible pero esencial. Y ahora, simplemente me habían omitido como una errata. Como si el pasado fuera un inconveniente para su hoja de cálculo. Pero se habían olvidado de algo. Después de ese correo, me levanté, abrí el armario que hay sobre el frigorífico, ese que nadie mira nunca porque es donde van a morir las garantías viejas y los bolígrafos gastados. Saqué un grueso archivador negro. La etiqueta del lomo había amarilleado con el tiempo, Castillo, documentos fundacionales. Soplé el polvo como si estuviera despertando a los muertos. Pasé las páginas de los documentos de constitución, los estatutos originales del equipo, los primeros repartos de acciones, y entonces la encontré. Cláusula 14D. La había incluido en mi contrato de fundadora en 1994, después de que mi primer abogado, que en paz descanse su alma pícara, insistiera en ello. Cualquier cambio material adverso en el paquete de compensación de la empleada activará una indemnización por cese inmediata de 25 millones de euros, pagadera en un plazo de 72 horas hábiles. En aquel momento, parecía ridículo. No valíamos ni 25.000 euros, y mucho menos 25 millones. Pero él dijo, Elena, un día esta empresa se hará grande y estúpida, y cuando eso ocurra, querrás tener un interruptor de emergencia. Pensé que estaba siendo dramático. Resultó que solo se estaba adelantando a los acontecimientos. Leí esa cláusula de nuevo, más despacio esta vez, como si fuera un conjuro.
Mi dedo recorrió la línea donde había puesto mis iniciales con un bolígrafo azul, justo debajo de la firma garabateada del presidente del consejo. No era ambigua. No era vaga. Era una bomba con una mecha de 3 días y los muy cabrones acababan de encenderla. No grité, no lloré, no tiré nada. Simplemente cerré el archivador, me preparé otra taza de té y abrí Outlook. El correo al Departamento Legal de Estratégica Global fue corto. Sin dramas, sin amenazas, solo un asunto: activación de la cláusula 14D. No esperaba fuegos artificiales, pero sabía una cosa: habían dejado de verme como una persona. Se olvidaron de que yo había ayudado a construir los cimientos sobre los que ahora se erigían. Pensaron que me iría en silencio. Estaban a punto de aprender que el legado no se desvanece solo porque dejes de incluirlo en tus PowerPoints, y que algunos contratos, especialmente los escritos con sudor y despecho, nunca caducan. La cláusula 14D no eran solo palabras en un papel. Era el gruñido silencioso de una diosa olvidada. La miré, impresa en esa torpe fuente serif antigua, escondida entre las páginas polvorientas de un contrato que nadie en el nuevo régimen se había molestado en leer. La redacción era perfecta, no era jerga legal, no estaba hinchada, solo tenía precisión quirúrgica. Cualquier acción material adversa sobre la compensación de la abajo firmante activará inmediatamente una indemnización por cese de 25 millones de euros, pagadera en un plazo de 72 horas hábiles. Me reí, una risa de verdad, de esas que se escapan cuando el universo tropieza con una alineación poética. Recordaba haberla escrito con mi primer abogado, cuando en la oficina éramos solo 4 y una máquina de fax que gritaba como un demonio cada vez que funcionaba. Él había dicho: algún día te van a joder, Elena. Más vale que te asegures de que te paguen por ello. Nos reíamos entonces, borrachos de whisky barato y del olor a pladur nuevo. Nunca pensé que realmente usaría esa cláusula. Sinceramente, había olvidado que existía hasta que Recursos Humanos decidió que yo valía más como una partida en un presupuesto que como un ser humano. La cláusula no estaba escondida en un anexo secundario ni en uno de esos epígrafes nebulosos sujeto a la aprobación del Consejo. Estaba ahí mismo, página 19, y nunca fue tachada, nunca fue reemplazada, porque nadie pensó jamás que la mujer tranquila con las blusas manchadas de té y la colección de plantas de interior apretaría el gatillo. Pero lo hice, con todo el fuego de una bibliotecaria estricta que reclama multas por libros atrasados en medio de un motín. Escaneé la página, hice una captura de pantalla, adjunté el PDF original que habíamos legalizado ante notario en 2001. Luego escribí una breve nota a mi abogado, Carlos Romero, a quien todavía mantenía como asesor después de todos estos años. Asunto: cláusula 14D. Solo para confirmar. Eso fue todo. 5 minutos de mi tiempo. Cerré el correo y seguí con mi día. Regué el espatifilo, limpié mi bandeja de entrada, ayudé a reescribir un informe para un cliente que algún gestor de proyectos novato y presuntuoso había masacrado con su adicción a los sinónimos. Un martes cualquiera, excepto que este martes tenía un misil nuclear escondido detrás de mi taza de cerámica. Carlos me llamó 3 horas después. Elena, dijo, con una voz como grava en un saco de cuero. Esa cláusula sigue muy activa. No hay aviso de rescisión, ni enmienda, y como nunca convertiste tu acuerdo de fundadora en el nuevo paquete de compensación para ejecutivos, están jodidos. Podía oírle sonreír a través del teléfono. El tipo de sonrisa que viene acompañada de horas facturables y del pánico de otro. Yo no le devolví la sonrisa. Todavía no. Bueno es saberlo, dije. Mantengámoslo en secreto por ahora. Solo quería confirmación. Él dudó. ¿Quieres que enviemos una notificación formal? Todavía no, dije, sorbiendo mi té ya frío. Necesitan tener la oportunidad de insultarme primero. Hace que el papeleo sepa mejor. Se rió. Siempre fuiste la granada más tranquila de la sala. Y que lo digas. Colgué, abrí un nuevo archivo en mi portátil y empecé a organizar el rastro digital, antiguas actas del consejo, la carta de oferta original, correos electrónicos confirmando mi estatus a lo largo de los años.
Cada pequeña miga de pan que probaría que nunca habían anulado mis derechos. No era un plan de venganza. No era un gran atraco. Era solo una mujer comprobando la cerradura de una puerta que ella misma construyó hace 30 años y descubriendo que el cerrojo todavía aguantaba. Lo que pasa con la amnesia corporativa es que es contagiosa. Entra sangre nueva, se emborrachan de palabras de moda y objetivos trimestrales, y se olvidan de cómo se pusieron los cimientos. Creo que la lealtad caduca con la versión de Excel que usan. Se olvidan de que algunos de nosotros no solo trabajamos aquí. Estamos aquí, entretejidos en el maldito pladur. Así que me recosté. La ventana del documento abierta. La cláusula resaltada. Ellos habían hecho el primer movimiento. Mi trabajo ahora era honrar el contrato. Querían recortar gastos. Veamos cómo de afiladas estaban realmente sus tijeras. Asunto: activación de la cláusula 14D. Cuerpo del mensaje: como se ha comentado, y en relación con la reciente congelación de mis beneficios de pensión, Rev. Recursos Humanos 456B, invoco la cláusula 14D de mi contrato de fundadora. Por favor, confirmen el plazo de pago y el punto de contacto para los detalles de la transferencia. Lo revisé 2 veces. Sin signos de exclamación, sin mayúsculas, sin amenazas. Solo el tipo de correo que sabe a estática, silencioso, aburrido y cargado de consecuencias de alto voltaje. Le di a enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en el mismo sistema que acababa de intentar borrar mi legado. Luego respiré hondo, terminé mi manzanilla y entré en la reunión de estrategia del martes como si nada hubiera pasado. La sala estaba llena de los sospechosos habituales. Javier, con su sonrisita de recién salido de un máster mediocre, Zoe, pretendiendo que su presentación de rebranding no era un corta y pega de una consultora externa, y Borja, nuestro director financiero, haciendo clic con su bolígrafo como si creyera que eso le hacía parecer autoritario. Me senté en mi sitio de siempre. No hablé. Ni siquiera abrí mi portátil. Solo observé. 20 minutos después, mi móvil vibró. Era un mensaje de Borja. Cláusula 14D es de un doc. Antiguo y fue reemplazada en la reestructuración de compensación de 2014. Legal está de acuerdo en que no es aplicable. No vamos a procesar eso. Un saludo. Borja. Un saludo. El cabroncete terminaba una negativa multimillonaria con un saludo. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que mi té se quedó tibio. Acababa de desestimar un contrato de 30 años como si fuera un error en una invitación de calendario. No respondí. Borja era del tipo que trataba a la gente como hojas de cálculo defectuosas, fáciles de cerrar, molestas de reabrir. Pero aquí está la cosa: yo nunca firmé la reestructuración de compensación de 2014. Me la enviaron, la revisé y la devolví con una sola nota: estatus de fundadora sin cambios. Mantendré el acuerdo vigente. Lo archivaron, tenía la confirmación por correo electrónico, y ahora alguien en su equipo legal estaba a punto de descubrir exactamente lo hermético que era mi rastro de papeles. Entra en escena Martina López, asociada junior, recién salida de la Universidad de Navarra, probablemente todavía pagando el préstamo de sus estudios. Respondió a la cadena de correos de Borja, poniéndome en copia, segaramente por accidente, con una nota corta y vacilante: hola a todos, solo para señalar que he localizado una versión notariada del acuerdo de fundadora original de 2001. La firma de Elena está presente y no hay ninguna rescisión o anulación formal documentada en los archivos de compensación posteriores. Sigo revisando para confirmar la aplicabilidad. Informaré en breve. Sigo revisando. Ese era el sonido de una grieta formándose. A la hora de comer, solo había recibido un mensaje por Slack de Zoe preguntándome si podía echar un vistazo de nuevo al texto de la misión de la empresa. Todavía suena un poco boomer, decía. Le di un emoji de pulgar hacia arriba. Mientras tanto, yo estaba compilando discretamente una carpeta digital titulada Hacer cumplir 14D. Dentro, escaneos en PDF, hilos de correo, notas de reuniones y, sí, mi rechazo a la reestructuración de 2014 con marcas de tiempo y acuses de recibo.
Querían fingir que la cláusula no existía. Bien, yo les daría un mapa. A última hora de la tarde, el ambiente había cambiado. Apenas perceptible, no lo notarías si no estuvieras entrenado en observar los rostros en busca de temblores, pero Borja no paraba de mirar su teléfono como si le estuviera dando una indigestión. La segunda reunión urgente de Zoe fue misteriosamente cancelada. ¿Y Martina? No volvió a responder, pero alguien del departamento legal solicitó acceso a nuestro servidor de recursos humanos más antiguo. Ese servidor no se había tocado en años. Lo sé porque yo lo monté. Terminé el día como siempre. Revisé contratos de proveedores, aprobé 2 órdenes de compra, programé la revisión trimestral de la próxima semana. Nadie notó el brillo extra en mis ojos, la sutil firmeza en mi postura. Porque cuando la gente piensa que eres inofensiva, no ven la chispa bajo la superficie. No quería la guerra. No necesitaba venganza. Solo quería lo que me debían. Y si Borja y el consejo querían hacerse los tontos, dejaría que los hechos gritaran por mí. Educadamente, por supuesto. Nada. Ni siquiera un acuse de recibo. Pasaron 3 días y ni una sola persona del departamento legal o de la cúpula directiva acusó recibo de mi mensaje. Borja, en silencio de radio. Recursos humanos, fingiendo que su pequeño congelamiento de pensiones era un contratiempo, como si yo no fuera a notar que mi jubilación se evaporaba a mitad de semana. Y el departamento legal, el legal estaba haciendo lo que hace el legal, ganar tiempo, sudar detrás de acuerdos de confidencialidad, esperando que si cerraban los ojos el tiempo suficiente, yo simplemente me jubilaría o moriría tranquilamente en un rincón. No entendían qué tipo de silencio acababan de comprar. No escalé la situación. No me paseé por la oficina dando pisotones como un jefe de departamento sobreestimulado exigiendo respuestas. Simplemente documenté cada mensaje, cada ping ignorado, cada marca de tiempo. La carpeta que había empezado, hacer cumplir 14D, ahora estaba codificada por colores, indexada y replicada en un servidor privado en la nube que tenía desde la era de Yahoo. Nada dramático, solo un lento apretar de la soga. Profesional, silencioso, quirúrgico. Entonces empezó la estática. Los representantes de los proveedores cancelaron las llamadas de colaboración del próximo trimestre. Uno de ellos, un tipo llamado Miguel con el que trataba desde que los faxes todavía eran algo, me dejó un mensaje de voz. Dijo que habían oído rumores de inestabilidad y que estaban reevaluando la exposición al riesgo. Miguel no usa palabras como exposición a menos que huela a humo. Y para Estratégica Global, ese humo estaba empezando a filtrarse por debajo de las puertas. A las 7:42 de esa noche, me pusieron en copia en un correo electrónico. Por accidente, de nuevo. Bendita sea Martina. Asunto, verificación cláusula 14D. Seguimiento. D. Martina L. Para, asesoría jurídica interna en Estratégica Global. La firma de la interesada está presente no solo en el acuerdo de fundadora, sino también en los estatutos originales. Las he comparado con el archivo digitalizado y los escaneos de la copia física en la caja fuerte. No se ha ejecutado ninguna anulación. Ninguna enmienda del Consejo rescinde la cláusula y su rechazo del paquete de compensación de 2014 está reconocido y fechado en la bandeja de entrada de legal. La cláusula está activa. La cláusula está activa. Resonó como una sirena a puerta cerrada. No para mí. Yo sabía que estaba activa desde el segundo en que saqué aquel archivador de encima del frigorífico. Pero ahora ellos lo sabían. Y cuanto más tiempo guardaban silencio, más radiactiva se volvía. Empecé a montar el dossier final. No para los tribunales, todavía no. Solo por preparación. Actas del Consejo de la reunión de aprobación de 2001, listo. Carta de oferta original de julio de 1994, listo. Cadena de correos rechazando el paquete de 2014, listo. Copia física notariada de la cláusula, incluyendo la coincidencia de firmas del registro interno, listo. Incluso una foto del recorte de periódico enmarcado original, Estratégica Global asegura la serie A.
Los fundadores Elena Castillo y David Sanz lideran la carga. Mi nombre estaba impreso en tinta antes de que la mayoría de los actuales directivos tuvieran siquiera cuenta en LinkedIn. Lo guardé todo en un disco encriptado, y luego imprimí una copia física en un archivador, por si a alguien se le ocurría la estupidez de intentar borrar accidentalmente carpetas compartidas de nuevo. Esto no era paranoia, era protocolo. No sobrevives a 3 recesiones, 2 intentos de adquisición hostil y al complejo de ego del ecosistema tecnológico madrileño sin aprender a esperar cobardía envuelta en un polo. Mientras tanto, en la oficina, nada parecía diferente. Zoe seguía lanzando ideas de sinergia como una baraja de PowerPoint andante. Borja seguía bebiendo zumo verde y llamándolo un reinicio. Pero si escuchabas con atención, podías oírlo. El endurecimiento. Una asistente ejecutiva susurrando en el pasillo. Una reunión de auditoría del consejo reprogramada sin motivo aparente. Cambios en los permisos de seguridad en los registros de documentos internos. Unos cuantos mensajes repentinos de fuera de la oficina del mismo grupo de directores que habían defendido la congelación de las pensiones. Ninguno de ellos me habló directamente, pero sentía sus miradas clavadas en mí en las reuniones. La forma en que evitaban mi mirada, no por malicia, sino por miedo a verse reflejados en ella. No estaba enfadada. Ya ni siquiera estaba insultada. Estaba concentrada. Ellos pensaban que estaban jugando a la defensiva. No se daban cuenta de que yo había dejado de jugar por completo. Simplemente estaba alineando las fichas de dominó y la gravedad estaba de mi lado. La llamada se suponía que era rutinaria. Una de esas brillantes reuniones financieras donde los ejecutivos aseguran a los inversores que todo está bajo control mientras bailan claqué alrededor de una hoguera. Me uní en silencio, como solía hacer. Cámara apagada. Mi etiqueta con el nombre, solo Castillo, encajada entre media docena de acrónimos y tipos llamados Borja con demasiadas consonantes en sus apellidos. Borja, nuestro director financiero, arrancó con su característica calma engreída, esa que te hacía querer lanzar una grapadora a través de una ventana. Hemos identificado y resuelto una consulta contractual menor relativa a un acuerdo ejecutivo antiguo, dijo. Menor como un corte con un papel. No suponía ningún riesgo material y ha sido abordado internamente. Abordado internamente. Qué gracioso, considerando que no había recibido ni una invitación de calendario, y mucho menos una respuesta a mi último correo. Pero entonces vino el giro. Nuestras responsabilidades se mantienen dentro de las proyecciones. El equipo directivo está comprometido con la claridad fiscal y la mínima alteración durante esta fase de optimización transicional. Estaban bailando descalzos sobre un campo de minas. Cada sílaba apestaba a alguien intentando escapar de una cláusula que no se habían molestado en leer. No hablé, ni siquiera me inmuté. Simplemente tomé algunas notas, registré la hora de la llamada y guardé la grabación. 12 horas después, mi abogado me llamó. Elena, dijo, con la voz inusualmente tensa. Vas a querer ver lo que acaba de llegar. Era una filtración anónima. Un soplo canalizado discretamente a través del portal encriptado de su bufete. Sin archivos adjuntos, solo una captura de pantalla. Un correo electrónico interno de la Asesoría Jurídica de Estratégica Global. Corto, brutal. De Borja C. Para, Equipo de Revisión Legal. Asunto, cláusula 14D. Dejadla que presione. Es demasiado vieja para luchar contra esto en los tribunales. Le daremos largas. Cederá o la palmará. De cualquier manera, ganamos. Me quedé mirando esa línea hasta que la pantalla se volvió borrosa. Demasiado vieja para luchar contra esto. Me habían llamado muchas cosas en mi vida, tenaz, reservada, intimidantemente serena. Pero esta era la primera vez que alguien intentaba usar mis años en mi contra como si fueran una debilidad. Como si 3 décadas manteniendo esta empresa a flote a través de crisis, demandas, huelgas de personal e implosiones económicas fueran solo una fecha de caducidad. No temblé. No di un portazo. Pero el cambio dentro de mí fue tectónico, frío, permanente. Abrí Outlook y empecé a redactar.
Para, Consejo de Administración de Estratégica Global. Asunto, cláusula 14 de prueba de informante adjunta. Estimados miembros del Consejo. Les adjunto una captura de pantalla de una comunicación interna de su director financiero, que fue enviada a mi representación legal a través de un protocolo de informante. El mensaje en cuestión detalla explícitamente el conocimiento de su equipo ejecutivo sobre la validez contractual de la cláusula 14D, así como una estrategia activa para obstruir y retrasar el pago legal basándose en mi edad. Como recordatorio, la cláusula 14D fue confirmada como aplicable por un asesor independiente y permanece sin enmiendas y en vigor. Esta correspondencia representa no solo un incumplimiento del Código de Conducta Ético Interno, sino un intento documentado de suprimir una obligación legal mediante discriminación por edad. Por favor, confirmen las instrucciones para la transferencia bancaria y el plazo antes del viernes a cierre de oficina. El no responder resultará en la presentación inmediata de una solicitud de medidas cautelares, la activación de la acumulación de intereses y la notificación a su institución financiera y a su responsable de cumplimiento normativo. Atentamente. Elena Castillo. Socia fundadora, Estratégica Global S.A. Le di a enviar. Esto ya no era una negociación. Esto no era diplomacia. Esto era ejecución. Para el jueves, me di cuenta de que Borja había despejado su agenda para el resto de la semana. El departamento legal dejó de responder a los mensajes rutinarios. Los canales de Slack de finanzas se convirtieron en pueblos fantasma. La asistente de un director me envió un correo directamente preguntando si asistiría a la reunión estratégica del próximo trimestre. Respondí con una sola frase: eso dependerá enteramente de su cumplimiento de sus propios estatutos. Y ahora no solo me estaban ignorando. Me tenían miedo. Bien. Que sudaran. Que deambularan por las salas de conferencia susurrando hipótesis legales que todas terminaban de la misma manera, con mi nombre en una transferencia de 7 cifras. No iba de farol. Estaba hirviendo, fría y lentamente. El tipo de ira que no grita, sino que quema el mármol. Para el viernes por la mañana, la tormenta estaba echando espuma en los bordes de su torre de cristal. Supe que las cosas se habían vuelto críticas cuando los habituales del departamento legal que siempre daban largas dejaron de responder por completo. Ni siquiera una respuesta automática de recibido, revisando internamente. Solo silencio de radio, que en jerga legal significa sudor de pánico. Dow que mancha los trajes de lana y se factura a 800 euros la hora. Borja no estaba en ninguna parte. Desaparecido. Sin presencia en Slack, sin entradas en el calendario, sin registros de acceso. Era como si alguien le hubiera desenchufado en mitad de una presentación y lo hubiera metido en una mazmorra de confidencialidad con agua embotellada y 2 abogados susurrando sobre control de daños. Para entonces habían escalado a un bufete externo, uno de esos carísimos de Madrid que se especializa en contención de crisis. El tipo de gente que se refiere a los informantes como fugas de información y cree que los acuerdos de confidencialidad son doctrina espiritual. Pero ni siquiera ellos podían sacarles del apuro con magia. La cláusula 14D era demasiado específica, demasiado concreta. No dejaba margen para interpretar o demorar. La penalización no estaba sujeta a arbitraje. No debía ser revisada por un comité de compensación. Simplemente era. La cláusula era un hacha atada a un cable trampa, y ellos lo habían activado con los ojos vendados, borrachos de sus propias métricas de austeridad. Cuando sus abogados finalmente se pusieron en contacto conmigo, fue a través de un correo electrónico inflado, lleno de lenguaje condicional y posturas. Disputamos la aplicabilidad material de la cláusula 14D y afirmamos que su invocación carece de justificación contemporánea. Ni siquiera terminé de leer. Mi abogado sí lo hizo, y su respuesta fue de solo 4 palabras: medidas cautelares solicitadas. Reloj corriendo. Ese mismo día, los registros de nuestro servidor interno fueron requeridos judicialmente. Cada correo de recursos humanos, cada borrador legal, cada hilo de Slack con las palabras congelar, jubilar o demasiado vieja ahora estaba marcado y replicándose en una bóveda de cumplimiento normativo más rápido de lo que Borja podía borrar su historial de navegación.
Oí que la expresión recorte de gasto se había vuelto intocable, como decir Voldemort en Hogwarts. Se estaban reescribiendo presentaciones fiscales enteras solo para evitar activar protocolos de cumplimiento. Luego vinieron los inversores. Un socio de un fondo veterano, un tal Haroldo Jiménez, pelo blanco, corbatas feas y un apretón de manos como hormigón tibio, me acorraló en el ascensor. Elena, dijo, carraspeando como alguien a punto de empezar una guerra. ¿Es cierto lo que estoy oyendo sobre una cláusula, una penalización? No parpadeé. Solo incliné la cabeza ligeramente y sonreí de la manera que lo haces cuando alguien hace una pregunta cuya respuesta ya conoce. Haroldo me miró fijamente un largo momento, luego se bajó del ascensor. Los rumores se extienden rápido cuando el dinero viejo se pone nervioso. Mientras tanto, Borja intentó una última maniobra desesperada. Presentó una moción interna para que la cláusula fuera revisada bajo las reglas de negociación de buena fe. Básicamente, un Ave María burocrático. Si podían probar que yo estaba actuando de mala fe, podrían retrasar la penalización hasta un arbitraje. Mi abogado presentó la solicitud de medidas cautelares en la misma hora. La respuesta del tribunal fue rápida y limpia. Denegada. Cláusula activa. Pago requerido. Intereses acumulándose. Las fichas de dominó caían tan rápido que se podía oír el viento entre ellas. No celebré, ni choqué copas, ni llamé a nadie. En su lugar, abrí el panel de control de la empresa, al que todavía tenía acceso de administrador silencioso gracias a un árbol de permisos que nadie se había molestado en actualizar, y vi aparecer una reunión titulada Revisión de Cumplimiento de Emergencia Información a Inversores en el calendario de Borja. 30 minutos bloqueados, sin invitados, solo un archivo adjunto, escenarios de transferencia de contingencia. Fue entonces cuando supe que ya no estaban buscando una salida. Estaban buscando una manera de sobrevivir a lo que ya se les venía encima. Y yo estaba completamente quieta, como un faro en un huracán. Ya no advertía a los barcos para que se alejaran, solo los observaba estrellarse, uno por uno. Durante 30 años, había sido la solución silenciosa. La tramoyista que sacaba cada crisis del borde del abismo. Pero ahora no estaba tirando. Que cayeran. El viernes llegó como una bomba de relojería en un sobre de lino. Sin fuegos artificiales, sin grandes disculpas, solo la ausencia de una transferencia que debería haber llegado antes del mediodía. 12:01 del mediodía. Mi teléfono no vibró. 12:17 del mediodía. La aplicación de mi banco no mostraba nuevos depósitos. A las 12:30, todo había terminado. La ventana se había cerrado. 72 horas hábiles desde la notificación inicial, como se describe en la cláusula 14D. Se les había pasado. Ya fuera por arrogancia, pánico o pura estupidez, habían dejado que el reloj se agotara. Y con ello, activaron el siguiente párrafo de la cláusula, uno que definitivamente no habían leído. Intereses, 3,2% por día hábil. Escalada automática al estado de impago. Notificación a fiduciarios de terceros. Activación de las cláusulas de revisión de seguros. Y la mejor parte, mi abogado ni siquiera tuvo que mover un dedo. Todo sucedió en el momento en que su notificación fue enviada. A las 2:04 de la tarde, me reenvió el correo. Asunto, incumplimiento legal ejecución de la penalización de la cláusula 14D. Para, Departamento Legal de Estratégica Global. CC, responsables de cumplimiento normativo, enlace de tesorería, asesoría jurídica externa. A cierre de oficina de hoy, Estratégica Global S.A. se encuentra en situación de incumplimiento legal de la cláusula 14D del contrato de fundadora de la señora Elena Castillo. El plazo de pago ha expirado sin la recepción de la transferencia ni una prórroga aprobada. Como tal, todas las penalizaciones contractuales están ahora en efecto, incluyendo las cláusulas de interés compuesto, la escalada fiduciaria y la notificación inmediata a los acreedores. Por favor, consulten el resumen de ejecución adjunto para los próximos pasos. Simple, clínico, devastador. En una hora, oí el primer grito. No literal,
sino del tipo que viaja a través de edificios a través de reuniones canceladas, mensajes de pánico y pasadas de tarjeta frenéticas. El director financiero, Borja, dimitió a las 3:15 de la tarde. El correo de la empresa fue un breve anuncio interno. 2 párrafos, una mentira. Tras una cuidadosa consideración y con profundo agradecimiento, anunciamos la marcha de Borja, quien se retira por motivos personales. Borja ha sido una parte instrumental de nuestro viaje y deja un legado de crecimiento e innovación. Legado de crecimiento. ¡Qué bonito! Lo único que dejó atrás fue un cráter del tamaño de toda nuestra liquidez. Los rumores se extendieron como una fuga de gas. Los canales de Slack se oscurecieron. El Departamento de Cumplimiento Normativo comenzó a restringir masivamente el acceso a documentos. Bloquearon todos los discos en la nube entre finanzas, legal y operaciones, protocolo estándar cuando un litigio externo es inminente. Por mi parte, todo estaba en calma. Me senté en mi cocina, viendo el vapor subir de mi té como un fantasma estirando sus extremidades. Los pájaros estaban fuera. Pequeños gorriones saltando en el comedero que tenía que rellenar. Mi vecino estaba cortando el césped con un cortacésped desvencijado que chirriaba en cada tercera rotación. Era una tarde normal, perfectamente mundana, excepto por el hecho de que una empresa del IBEX 35 se estaba desangrando hasta morir en una sala de juntas 30 pisos por encima de un bar de ensaladas de autor. No me sentía reivindicada. Todavía no. Pero me sentía quieta, el tipo de quietud que se obtiene después de que una tormenta aplasta el aire. Mi abogado me envió un mensaje de texto una vez más ese día. Solo una frase. Han empezado a llamar a los bancos. No respondí. En cambio, removí mi té de nuevo, lenta, deliberadamente, como si cada círculo en la taza estuviera borrando una década de agravios. Cada vez que me interrumpieron en las reuniones. Cada vez que le dieron mis ideas a alguien más joven, más llamativo, más disruptivo. Cada vez que me preguntaron si había considerado jubilarme para pasar más tiempo con la familia, como si no hubiera pasado 30 años haciendo de niñera de sus desastres. Ellos lo llamaron recorte de gastos. Yo lo llamé un ajuste de cuentas con intereses. El incendio no comenzó con una explosión. Comenzó con un número. El lunes por la mañana, la línea de crédito de Estratégica Global, 80 millones de euros de dulce liquidez, fue discretamente congelada por el banco. Sin correo electrónico, sin negociación, solo una cláusula activada enterrada en lo profundo de su contrato de préstamo. Cualquier incumplimiento de un contrato material interno que resulte en un pago superior a 10 millones de euros resultará en una reevaluación inmediata del riesgo. Incumplimiento, 25 millones de euros. Al mediodía, una onda se convirtió en maremoto. El procesamiento de pagos se ralentizó. Las facturas de los proveedores fueron devueltas. Las aprobaciones de nómina se retrasaron. Alguien en finanzas intentó iniciar una transferencia estándar y se encontró con una bandera de transacción no disponible. Los rumores se extendieron como la pólvora en una oficina cerrada. A las 2 de la tarde, una reunión de emergencia del consejo estaba en marcha. Lo supe porque 3 miembros cancelaron llamadas con inversores de forma consecutiva, citando una reorganización urgente. Traducción, estaban luchando para explicar por qué un acuerdo heredado firmado en la era de Felipe González acababa de dar un puñetazo a su previsión trimestral y la había despeñado por un acantilado. El martes llegaron los buitres. Expansión publicó un titular, cláusula fundacional causa terremoto en Estratégica Global, congelación de pensión desata crisis legal de 25 m euro. Luego lo recogió Bloomberg, cláusula oculta, consecuencias visibles, la caída del CFO de Estratégica Global y el error de 25 millones. Y mi favorito, de 5 días, no gritó, simplemente cobró. Todos solicitaron entrevistas. 6 periodistas, 3 productores de podcast, un tipo de un canal de finanzas de YouTube que se ofreció a hacer una lectura dramática de la cláusula. Rechacé a todos y cada uno. Mi única declaración pública, emitida a través de mi abogado y publicada en Times New Roman de 12 puntos sobre un fondo blanco, no demandé. No amenacé. Hice cumplir lo que ellos acordaron.
Elena Castillo. Nada más. Porque la verdad no necesitaba adornos. Para el miércoles, las acciones de Estratégica Global se deslizaban como aceite sobre baldosas, un 18% menos en 5 días de cotización. El Consejo intentó detener la hemorragia con un comunicado de prensa sobre recalibración operativa y consolidación temporal de recursos. Traducción: despidos. 57 empleados recibieron llamadas esa semana. A algunos los conocía. Buena gente, gente que mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo mientras los ejecutivos jugaban a las sillas musicales con iniciativas de eficiencia. No se lo merecían, pero esa es la naturaleza de la combustión corporativa. Quema a todos, incluso a los que sostienen el agua. No mencionaron mi nombre en las notas de despido, pero cada susurro en los pasillos me señalaba. La cláusula de Elena, la penalización de Elena, la bomba de Elena. No me regodeaba. No había emoción en ello, ni un triunfo con el puño en alto, solo una quietud profunda y plena. Como el aire después de que una explosión de gases de combustión succiona el oxígeno de una habitación y deja atrás silencio y cenizas. Pasé esa semana haciendo cosas normales. Haciendo la compra, regando los helechos, arreglando un grifo que goteaba y que el portero había estado ignorando. El mundo exterior seguía girando. Los niños reían. Los perros ladraban. La vida seguía. Mientras tanto, dentro de Estratégica Global, la arquitectura temblaba bajo el peso de su propia arrogancia. Por la noche, me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno. Sin tele, solo un bolígrafo y el suave ritmo de una mecedora. En una página, escribí: me querían en silencio. Les di cumplimiento contractual. Querían un legado sin responsabilidad. Una historia sin memoria, una columna vertebral sin voz. Bueno, recibieron una lección sobre recordar. Y el libro de contabilidad aún no había terminado de cuadrar. Lunes, 9:06 de la mañana. El depósito llegó como el terremoto más silencioso de la historia bancaria. Una línea, enterrada en un mar de movimientos rutinarios. Transferencia entrante, 25.000.000,00 euro. Rev. Acuerdo Estratégica Global Cláusula 14D. Sin llamadas, sin seguimiento. Solo dígitos. Inconfundibles, innegables y absolutamente merecidos. Mi abogado confirmó la transferencia a las 9:11. Su mensaje fue corto, casi divertido: ha llegado. Y con creces. Unos minutos después, el nuevo director financiero, un títere interno llamado Javier que había estado 2 niveles por debajo de Borja solo un mes antes, me envió un correo electrónico con voz temblorosa. Asunto: confirmación de transferencia y disculpa en nombre de Estratégica Global. Estimada señora Castillo. Por favor, acepte esta confirmación del pago completo de la indemnización por cese de acuerdo con la cláusula 14D de su contrato de fundadora, junto con los intereses acumulados y los honorarios legales estipulados. En nombre de Estratégica Global, lamento sinceramente el descuido y las circunstancias que nos han llevado hasta aquí. Su contribución al legado de esta empresa es inconmensurable. Un cordial saludo. Javier L. Hartman. Director financiero, en funciones. Un cordial saludo. Siempre recurren a la cordialidad cuando el cheque se hace efectivo. No respondí. ¿Qué había que decir? Mi firma ya estaba grabada en la infraestructura de esa empresa, en el código fuente original, en los protocolos de crisis, en los manuales de políticas que habían renombrado pero nunca reescrito. Yo era estratégica. Simplemente lo olvidaron hasta que les costó todo. Salí de casa esa tarde sin fanfarrias, solo con una pequeña bolsa de lona, mi cuaderno y un termo de té negro. Conduje 6 horas hacia el norte, a una cabaña junto a un lago en los Pirineos que había comprado años atrás y de la que nunca le había hablado a nadie. Sin cobertura, sin bandeja de entrada, sin titulares. Encendí la chimenea, me senté en el porche. El viento me golpeaba las mejillas mientras el lago brillaba como cristal frío. En mi regazo, un cuaderno de cuero en el que había estado escribiendo desde esa primera reunión de recursos humanos en la que me di cuenta de que me estaba volviendo invisible.
grabado en la cubierta con letras doradas y gastadas, lecciones que olvidaron. Pasé las páginas llenas de pequeñas observaciones, advertencias, citas antiguas, errores de sala de juntas, nombres subrayados en rojo, una lista de cada vicepresidente que confundió mi silencio con rendición. En la última página, escribí solo una cosa. Construyeron la empresa sobre mi espalda. Me fui con lo que me debían. Ni más, ni menos. Cerré el cuaderno. La tormenta había terminado. Y me recordarían. No porque lo quemé todo, sino porque nunca tuve que levantar la voz para que los muros se derrumbaran.